Sí, gracias. Bueno, en esta ocasión nos toca representar a la Comisión Fiscal Internacional, de la cual soy integrante, y como ya lo comentaban mis compañeros, son varias las propuestas que se han hecho que consideramos que deben de analizarse para tener mayor certeza jurídica a los contribuyentes. Y en el caso concreto de la Comisión Fiscal Internacional, si bien hay varias propuestas en el documento completo, ahorita me voy a referir a 4 muy puntuales que tienen que ver con los esquemas reportables. Los esquemas reportables existen en México desde el 2020 y esto es como consecuencia de recomendaciones de la OCDE a través de este plan para combatir la erosión a la base y traslado de beneficios, lo que se conoce como BEPS por sus siglas en inglés. La OCDE en su reporte final hace 15 acciones concretas que recomienda a los sistemas tributarios del mundo, entre ellos México, al ser miembro de la OCDE, y concretamente la acción 12 de BEPS, que tiene que ver con revelar las planeaciones fiscales agresivas. En esta recomendación de la OCDE, básicamente lo que nos dice en su reporte final, considera que para las fiscos o para los sistemas de administración tributaria del mundo, es un gran riesgo el no tener información de manera oportuna de las estrategias de planeación fiscal que hacen los contribuyentes. Por eso recomienda que cada país en su legislación doméstica establezca reglas de divulgación, es decir, que los asesores fiscales revelen las planeaciones fiscales que están haciendo los contribuyentes. Esto le sirve desde luego a la autoridad fiscal para conocer con anticipación y en su caso modificar la legislación o hacer las adecuaciones. En el caso mexicano, en 2020 se incorpora precisamente atendiendo a estas recomendaciones un capítulo en el Código Fiscal de la Federación denominado esquemas reportables, entendiendo por esquema cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, recomendación, ya sea externada de manera tácita o de manera escrita, tendiente a la realización de una serie de actos jurídicos, es decir, las estrategias fiscales. De tal manera que a partir de 2020 ya tenemos la obligación de establecer y divulgar a través de una declaración informativa qué estrategias fiscales está haciendo los contribuyentes, pero no todas, sino las que puntualmente se señalan en el código, y son 14 para ser precisos. Estas vienen en 14 fracciones del artículo 199. El objetivo, como les comentaba, es que se dé a conocer ese tipo de estrategias que son válidas, que son lícitas, pero que la autoridad quiere conocerlas para, en su caso, modificar la estructura normativa. Bueno, a 3 años de que entraron en vigor esa obligación, 2020 a la fecha, pues consideramos que es oportuno y necesario hacer una revisión y hacer ciertas modificaciones a este concepto de esquemas reportables, concretamente con la intención de darle mayor certeza jurídica al contribuyente y que pueda cumplirse los objetivos que buscan las autoridades fiscales. En ese sentido, me voy a referir a 4 muy puntuales. La primera de ellas es que se entiende como un esquema reportable o establece el Código Fiscal de la Federación la obligación de que se informe respecto de aquellos esquemas reportables donde se involucren operaciones entre partes relacionadas y se pongan a disposición o se transmitan activos o otro tipo de elementos de manera gratuita, es decir, sin contraprestación a cambio, o se otorga el uso o goce temporal también sin el cobro de alguna prestación. Aquí consideramos que para que se cumplan los objetivos que persiguen los esquemas reportables, es necesario que este esquema reportable, esta característica a que me acabo de referir, se limite solo a aquellas operaciones entre partes relacionadas cuando derive de ella una planeación fiscal agresiva, que ese es el objetivo central, y no como está actualmente. Esta es la fracción sexta del artículo 199. Todo el artículo 199 es el que habla de cuáles son las características que tiene el esquema reportable que se debe divulgar. En ese sentido son 14 fracciones. Ahorita me estoy refiriendo a la fracción sexta, porque como está actualmente es muy genérico y además son operaciones muy comunes entre partes relacionadas que incluso puedes poner a disposición tu casa matriz en la sucursal de México, por ejemplo, tu parte relacionada, poner a disposición personal sin una contraprestación porque se les paga desde la casa matriz,
o pones algunos elementos materiales como activos fijos, que también no hay contraprestación. Si no hay una consecuencia por esa operación, por ese acto jurídico entre estas partes relacionadas que tenga que ver con una planeación fiscal agresiva, creo que debe limitarse en esta fracción que solo se reporte cuando sea derivado de una planeación fiscal agresiva. Porque el objetivo que se persigue es que cuando hagas esa estrategia, pues genere un beneficio fiscal en México y tenga estas características. Estas características de este artículo 199 son los que la autoridad ha determinado o ha identificado cuando hace revisiones como áreas de riesgo. Por eso se debe acotar precisamente cuando efectivamente se refiere a un área de riesgo, una operación que implique un riesgo para las autoridades fiscales y no de manera genérica como está. La otra es la fracción séptima. Esta nos parece todavía más trascendente, porque hoy como está esta fracción séptima del artículo 199, se considera que es esquema reportable cuando se realizan operaciones a través de la maquila. Lo que nos dice esta fracción concretamente es que cuando se hagan actos jurídicos con los cuales evites que se constituya establecimiento permanente en México, se va a considerar un esquema que hay que divulgar, que hay que reportar. Esto es importante entender que para que se cause el impuesto en México de un residente en el extranjero, una de las maneras es que haya constituido un establecimiento permanente. Si no constituye establecimiento permanente, no se causa el impuesto en México. Visto así, tiene mucha lógica que esta fracción diga, si tú haces actos jurídicos para evitar constituir un establecimiento permanente en México, pues tienes que reportármelo. Solo que en el caso de operaciones de maquila, precisamente para ser atractivo que la industria de la maquila se instale en México, por disposición expresa de ley en el artículo 181 y 182 de la ley del impuesto a la renta, se establece que si se cumplen ciertos requisitos, no va a constituir establecimiento permanente. Pero ojo, no se está haciendo por una planeación fiscal, sino que es consecuencia natural de cumplir con los programas de maquila, que son los requisitos que establece la Secretaría de Economía. En síntesis, este artículo 181 y 182 nos dice, si es una maquiladora en México, no se va a constituir establecimiento permanente si cumple con lo que ahí se establece, y es un cálculo de impuestos simplificado que se conoce como el safe harbor, que básicamente es que la cantidad que resulte mayor, es un cálculo simplificado, del 6.9% de tus activos que tengas en México como industria maquiladora, o bien el 6.5% de tus gastos y costos. La cantidad que resulte mayor es la base del impuesto y de ahí pagas el impuesto. Es un cálculo simplificado. Si hago ese cálculo, no se constituye establecimiento permanente. Entonces, esta fracción dice que si se evita la constitución de establecimiento permanente, hay que reportarlo. Aquí quedaba la duda, y ha sido un punto de mucha controversia, si las industrias, la industria de la maquila, la operación de maquila en México, sería un esquema reportable. Consideramos desde el punto de vista técnico que no lo es. Sin embargo, la autoridad ha sostenido el criterio en su página del SAT, en preguntas y respuestas, que sí se considera esquema reportable. Eso ha traído pues muchas interpretaciones que algunas empresas maquiladoras en México sí están reportando, y eso se aleja del objetivo que buscan los esquemas reportables. Por eso es que en esta fracción lo que estamos considerando es que establezca puntualmente que no es esquema reportable cuando se evita el establecimiento permanente por cumplir el artículo 181 y 182. Es decir, ser una industria de maquila que cumple con el safe harbor. De tal manera que eso dará certeza jurídica y además, insisto, cumplirá con el objetivo de los esquemas reportables, porque se trata de dotar de información a la autoridad que le permita hacer cambios a las normas fiscales, pero esta realmente no trasciende en una planeación fiscal. Es la operación ordinaria que cumplen con el decreto de maquila. Entonces, nos parece que este es muy relevante y además, pues se acabaría esa controversia que se ha dado en la interpretación de estos artículos. La otra fracción a la que nos queremos referir, donde se está buscando que se hagan unas precisiones también, es la fracción octava. En este caso nos dice la norma que es un esquema reportable cuando se transmitan activos que estén parcialmente depreciados o totalmente depreciados y estos se transmitan a otra parte relacionada. No se precisa qué pasa en aquellos casos de una escisión,
al hacer una escisión es una manera jurídica desde el punto de vista corporativo, transmitir los activos a una nueva sociedad, y al transmitir esos activos se pudiera interpretar que estás en este supuesto. Sin embargo, cuando se hace una escisión, para que no haya efectos fiscales, que no haya enajenación, hay que cumplir una serie de requisitos que están en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Si yo cumplo con esos requisitos, como no va a haber enajenación, no hay consecuencia o efectos fiscales. Por lo tanto, lo que estamos buscando es que se precise en esta fracción, en aquellos casos que se cumplan los requisitos del artículo 14b, que no se considere enajenación, esa transmisión de activos, pues no debería ser un esquema reportable. Si se fijan, pues casi en los 3 comentarios que he hecho hasta ahorita, son precisiones que buscan dotar de certeza jurídica al contribuyente. Y la última, a la que me quiero referir, también de esquemas reportables, es la fracción 11. En este caso, lo que señala la norma actual, nos dice que es un esquema reportable cuando se tengan pérdidas fiscales que estén por vencer en términos de la ley del ISR y se generen ingresos para aprovechar esas pérdidas. Sin embargo, no se precisa a qué ejercicio se refiere. Tomemos en cuenta que las pérdidas fiscales o el derecho para amortizar las pérdidas fiscales de los contribuyentes es por 10 años. Pensaríamos que lo que quisieron decir en esta fracción es que se refiere al año 10º, cuando están por caducar o dejar de amortizarse por el contribuyente. Pero como está hoy redactado, es muy genérico y solo dice que aquellas pérdidas que estén por vencerse en términos de la ley del ISR. Pues están por vencerse, si es el primer año, le faltan 9, está por vencerse. Si le faltan 7, está por vencerse. Entenderíamos que el último año que las puedo aprovechar es el año 10º. Entonces, en ese mismo sentido de buscar certeza y que además le sirva la información que se va a proporcionar a la autoridad fiscal para los fines que se estableció toda esta herramienta o toda esta dinámica de este capítulo, título 6º, capítulo único de esquemas reportables, pues sería necesario precisar que se refiere al 10º ejercicio. Y con eso tener la certeza en qué casos sí estoy o no obligado a reportar esos esquemas. Sin duda, los esquemas reportables es un tema que no solo existe en México, existe ya en muchos países que han adoptado esta recomendación de la acción 12 y consideramos que para que cumpla los objetivos deben de hacerse todas estas precisiones que aquí estamos planteando. Hay más para efectos de tiempos. Aquí en esta rueda de prensa estamos nada más tomando con ustedes, compartiendo estos 4 puntos, pero tiene el documento completo, también ya se los hicimos llegar y creemos que con esto contribuimos y ayudamos a que se logren los objetivos de estos esquemas reportables, ¿no? Como ya lo ha dicho la contadora y doctora Laura, pues seguiremos insistiendo a través de acercamiento con los legisladores de las diferentes fuerzas políticas. Justamente ahorita ella se adelantó, como lo dijo, me pidió que les compartiera que probablemente no se lleve a cabo la rueda de prensa, de todas maneras ya fue, porque le avisaron justo antes de salir que está tomada la Cámara por el Poder Judicial también. Entonces esperemos que sí se pueda desahogar, porque consideramos muy relevante el hecho de que estas propuestas las conozcan todas las fuerzas políticas, porque consideramos que suman para el país y por eso hemos venido insistiendo con ello. Muchas gracias por su atención y continuamos.